Buenas noches, soy Kelly Joana Mosquera, presento mi documento de identidad. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Voy a hacer sustentación para el curso de Física General Unidad 2, Dinámica y Energía. Estudiante número 2, ejercicio 5. Tenemos las preguntas orientadoras. Dice, ¿cómo se realiza el producto punto entre dos vectores? El producto de dos vectores será siempre un número escalar. El resultado de multiplicar los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo más pequeño que lo forman. Tenemos nuestras fórmulas para usar, sería a por b igual a por b por el coseno del ángulo, o también la podríamos usar a por b igual a los componentes de a por los componentes de b más componentes de a en y, componentes de b en y, más los componentes de a en z, más los componentes de b en z. El producto punto cruz genera una cantidad vectorial o escalar. El producto punto es cuando se multiplican dos vectores y nuestro resultado siempre es un escalar. Por otra parte, el producto cruz o producto vectorial de dos vectores es otro vector cuya dirección es perpendicular a los dos vectores. Ese no se puede usar para todos los casos. Para que se pueda usar el punto cruz, los vectores deben ser en tercera dimensión. Si el trabajo se define como el producto punto entre los vectores de desplazamiento y fuerza, entonces, ¿qué tipo de cantidad física es el trabajo? La cantidad física que se obtiene es una magnitud, producto de la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo en desplazamiento. El trabajo es una magnitud física escalar obtenido de los vectores fuerza y posición. De la expresión anterior se puede definir que el trabajo puede ser positivo o puede ser negativo. Y tenemos nuestra fórmula que magnitud es igual a cantidad por la unidad. Enunciado del ejercicio. Una hormiga se mueve en un plano bidimensional de tal manera que la posición de la hormiga está determinada por la expresión S igual 35 en I menos 41 en J. A partir de la información anterior, determine el trabajo realizado por la hormiga, teniendo en cuenta que la fuerza ejercida por la hormiga en su desplazamiento es igual a F igual a menos 12 en I menos 8 en J. Tenemos los siguientes datos: el vector S, que es igual a la posición, el vector F, que es el desplazamiento. Tenemos nuestra fórmula que el trabajo es igual a F por D, igual, el trabajo sería igual al vector desplazamiento, sería igual a F, y el desplazamiento sería igual a nuestro vector S. Entonces, trabajo igual a F por S, reemplazamos aquí nuestra fórmula. Entonces, tenemos trabajo igual a vector F por el vector S. Entonces, el producto escalar de F por S es igual a, aquí reemplazamos, tenemos trabajo igual a los componentes de F en X por el componente de S en X. Reemplazamos. ¿Listo? Entonces nos queda menos 12,0 en I por 35,0 en I, más menos 8 en J por menos 41 en J. Nos da como resultado 92 julios. El ángulo de inclinación entre el vector posición y el vector fuerza. Para ello tenemos nuestra fórmula F por S igual a F por S sobre el coseno del ángulo. Despejamos nuestra fórmula, coseno de teta igual al vector F por el vector S sobre F por S.
tenemos que un vector es igual a la raíz cuadrada de b en x al cuadrado más b en y al cuadrado. Reemplazamos, tenemos el vector f, nos da 208, en el vector s nos da 2906. Reemplazamos acá nuestra fórmula que teníamos aquí previamente. Reemplazamos nuestra formulita que ya teníamos acá. La reemplazamos. Dice que coseno de teta es igual a menos 92 julios sobre raíz de 208 por la raíz de 2906. Nos da menos 0,118 igual al ángulo coseno a la menos 1 por menos 0,118 igual 196 grados. Muchas gracias.